Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Ramírez y esto es Libros y Escombros de Comunicólogos. El día de hoy les quiero hablar de música, de rock and roll, de un gran disco que se trata de Naco es Chido, que fue grabado por Botellita de Jerez en el año de 1987 por la disquera Polygram. Botellita de Jerez es un grupo que se animó, se atrevió a crear un nuevo género musical que le llamaron Guacarrock, la mezcla de aguacate con rock and roll, o para ser un poco más precisos, pienso que ellos mezclaron la música mexicana de mariachi con el rock and roll de Chuck Berry, sazonado con los albures mexicanos. El título del álbum es toda una declaración de principios. Naco es chido porque el adjetivo naco en México es terrible, califica lo más marginal y creo que así se asumía Botellita de Jerez. Cuando grabaron este disco en el 87, llamaron a un gran grupo de amigos, todos ellos rockeros de la época, muchos de ellos todavía en activo. Por ejemplo, estuvo aquí Alejandro Lora del Tri con el guitarrista Sergio Mancera, el matamorense Jaime López, también estuvo Guillermo Briceño, un rockero de tiempo completo, y también, por ejemplo, el cantante de Real de 14, José Cruz. Cuando vuelvo a escuchar este disco ahora en plataformas digitales, recuerdo que incluye 3 covers, 3 versiones de canciones que son una delicia. Por ejemplo, de Rodrigo González interpretan la canción Asalto Chido. Este es un asalto chido, saquen las carteras ya. Porque recordemos que Rodrigo fue un amigo de ellos, convivieron en conciertos, en tocadas, etcétera, etcétera. También interpretan una pieza de Guillermo Briceño que se llama El Túnel 29, que es un tema escalofriante de no ficción. Se trata de cómo murieron varias personas en un partido de fútbol en el Estadio Olímpico de la UNAM, y la pieza va con un ritmo muy guapachoso, El Túnel 29. También grabaron la canción de Jaime López llamada Cáite Cadáver. Te toca a ti pagar al pato vato que nos diga. Es como un trabalenguas. Y también recordemos que Jaime López es el autor de La Chilanga Banda de Café Tacuba. Pues que lo que pasa es que Jaime López es un poema, es un poeta, es un experto en lenguaje, y aquí lo demuestra con la canción Cáite Cadáver. En este disco de Botellita de Jerez, ellos también hablaron de 3 personajes mexicanos, como lo es el Zarco, ese señor que le roba a los ricos para darle a los pobres. También comentan de la Malinche, que siempre está presente en la historia de México en la época de la conquista, y también de Tlaloc, el dios de la lluvia, con la canción Tlaloc Man. Cuando escuchamos el disco con atención, podemos escuchar la guitarra de Sergio Mancera, acompañado de los gritos y leperadas de Alejandro Lora. También la gran armónica de José Cruz de Real de 14, y también lo que es el piano de Guillermo Briceño, o por ejemplo el saxofón de un personaje llamado El Sopas, que está increíble. Por supuesto que este no es un disco conceptual, sin embargo hay 3 canciones que vale la pena comentar. Una se llama La Suite del Atraco, y precisamente por ser una suite se compone de varias piezas. La otra es la canción con la que abre el disco, El Club de los Corazones Rascahuele, del Sargento Pérez, que también se compone de varias piezas como si fuera una sinfonía o una suite. Y la última pieza del disco se llama Odisea de Chimalpopunk, que también se compone de varias canciones. El tema de los albures siempre está presente en Botellita de Jerez. Hay una canción que se llama Canción para un Armaño, o la pieza que se titula La Guerra en mi Casa, donde dice: en tiempos de guerra cualquier hoyo es trinchera. Es importante mencionar el contexto que se vivía en México en el año de 1987, cuando la música popular era dominada por Televisa a través del programa Siempre en Domingo, y las noticias a través de el noticiero 24 horas de Jacobo Zabludovsky. El rock todavía estaba prohibido, era muy difícil hacer y tocar rock and roll en nuestro país, y ni hablar de las frecuentes crisis económicas, las devaluaciones, etcétera, etcétera.
y Cosas del Destino, Naco es Chido de Botellita de Jerez fue su último disco como trío. En ese año 87 estaban en el umbral de la aparición de el concepto de rock en tu idioma, que significó muchísimo apoyo para los grupos que cantaban en español, extranjeros y algunos mexicanos, pero a Botellita de Jerez ya no le tocó esa etapa siendo un trío. Yo de este álbum tengo grandes recuerdos porque yo los vi en concierto en el Centro de Convenciones de Ciudad Madero, un concierto increíble. Cuando tocaban la pieza de Tlaloc Man, hacían todo el ritual de bailes aztecas con penachos, muy padre, muy buena onda. Y al día siguiente del concierto, yo fui a su hotel, el Hotel Monte Carlo, y me autografiaron el disco. Cada uno le pone su autógrafo, un pensamiento y una ilustración de su rostro. Yo creo que vale la pena en este 2023 volver a escuchar este disco de Naco es Chido a través ahora de plataformas digitales, y descubriremos un gran grupo de rock and roll en evolución que tristemente solamente como trío grabaron estos 3 discos en esta primera etapa. Yo los invito a escucharlo. Yo soy Ricardo Ramírez y esto es Libros y Escombros de Comunicólogos. Hasta pronto.